Bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para el episodio final de la serie Petri Shore. Al final, el amor podía ser solo una de las variables importantes que las arrastraba a ambas. Si simplemente fueran extrañas o si solo se hubieran conocido superficialmente, el día de ese trágico incidente tal vez no sería doloroso. Besó la frente de Aran y se detuvieron por un largo momento. Como siempre, Satul, para calmar a su novia y hacerla sentir mejor, aunque esta vez no funcionaba. Esta sería la última vez y no volvería a suceder. Fuera llovía muy fuerte. Tul tomó un paraguas y lo abrió para llevar a Aran hasta el auto, pues ese pequeño paraguas era el único que se encontraba en casa, por lo cual no podía ser usado por dos personas. Pero aún así a Aran no le cayó ni una gota de lluvia. Nadie se despidió. Era como sin decir alguna palabra pudiera ser que una de las dos cambiara de opinión y la otra se quedara. Tul observó a su novia sentada en el auto, mientras sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas, casi impidiéndole mirar el rostro de su amada antes de separarse de ella. Ran se abrochó lentamente el cinturón de seguridad, con la intención de no mirar a la persona que todavía estaba de pie, con el paraguas observándola. Su espalda y la mitad de su hombro izquierdo estaban mojados por la lluvia, y finalmente, luego de algunos días, el tribunal condenó a uno de los castigos más fuertes. Tim finalmente fue condenado a desaparecer de este mundo. Tim había dañado a 7 personas, pero en su momento no fue castigado porque los agentes de la policía que lo investigaban no cumplieron con su deber y arrestaron a personas inocentes para que sufrieran durante mucho tiempo. Tim había sido malo, había vivido libremente en la sociedad y había cometido muchos delitos, lo que provocó el fallecimiento de muchas personas. El acusado había admitido todo durante el interrogatorio. El tribunal determinó que no era necesario revisar las pruebas, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que había cometido. No mostraba miedo, no tenía remordimientos, no le importaba nada. Así que se suponía que era un peligro importante para la sociedad, y ya no se le permitiría vivir en este mundo. La decisión del tribunal fue definitiva, y fue condenado por haber lastimado, por haber cometido actos atroces, por su crueldad, por haber dañado a otras personas, y como resultado fue condenado. Era el único castigo apropiado para esa persona y para las personas que cometían ese tipo de daños. Aunque Tailandia en varios años no había tomado esa decisión en algunos juicios, este caso requería una excepción. Tim estaba medio dormido en una celda especial, separado de otros reclusos en preparación para desaparecer de este mundo por una inyección. Estaba reflexionando sobre los acontecimientos del último día, cuando su hermano menor Tul llegó para escuchar el veredicto y presenciar el destino final de su hermano. A finales de noviembre el aire frío empezó a llegar lentamente, lo que indicaba que se acababa el fin de año. La gente estaba deseando tener una oportunidad de tomarse un descanso, mientras que otros pueden rechazar las vacaciones para evitar el ajetreo y el bullicio de las celebraciones de Año Nuevo. La propia Tul era una de esas personas que planificaba con anticipación todo. Había reservado un lugar para quedarse con su novia varios meses antes de que se separaran. Chiang Mai siguió siendo su lugar favorito entre los lugares de turistas que se acercaban, ya que se acercaba el invierno. Tul tomó el bolso y se unió al grupo de pasajeros que bajaban del vuelo de la madrugada. Todos llevaban una almohada de viaje alrededor del cuello,